Amigos televidentes, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre vamos a conversar con los invitados que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy vamos a conversar con el buen amigo, el doctor David Lahoz, quien es abogado, además director del Centro de Estudios Constitucionales de la UAS, gerente de la Fundación de los Derechos del Consumidor, Fundecon. Vamos a hablar la noche de hoy sobre precisamente los derechos del consumidor, que recientemente pues se celebró una fecha importante a nivel nacional e internacional y pues sobre un tema que es crucial, ya que escuché en estos días recientemente al director de los comerciantes decir que en los últimos días no ha habido aumento de los commodities y que por el contrario han bajado los fletes y no entiende cómo y por qué han subido de precio algunos productos de la canasta básica. Don David, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Qué bueno tenerlo por aquí nueva vez. David, 15 de marzo. ONU reconoce como Día Internacional de los Derechos del Consumidor. República Dominicana, digamos que está en pañales todavía en materia de protección a los consumidores. Y de hecho los propios consumidores no han hecho conciencia del rol que deben jugar en una economía de libre mercado, porque aquí hay otro problema. ¿Cómo garantiza también el Estado, cómo garantizan los propios consumidores sus derechos en una economía que el libre mercado es que la rige, pero que sabemos que la libertad de mercado no existe, que hay unos hilos detrás que son los que mueven todo lo que ocurre en materia económica? En primer lugar, existe libre mercado, pero también existe mercado regulado. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado social y democrático de derecho. Y, ¿eso es filosófico? No, eso es así porque en la Constitución, así como hay un artículo 50 que habla del derecho mercantil, hay un 53 que habla del derecho del consumidor. Entonces estamos ante un derecho de rango constitucional. ¿El 53 se cumple? Se cumple, pero tenemos el inconveniente de que los órganos sectoriales del Estado, es decir, los organismos que tienen que velar porque se cumpla el derecho del consumidor, a veces se hacen los suecos o se apadrinan, se apandillan con el sector comercial, con el sector industrial y se olvidan de los consumidores. Entonces, por eso las organizaciones de consumidores, los ciudadanos, que todos somos consumidores, tenemos que estar alerta a esas manipulaciones del mercado que se producen con frecuencia para perjudicarnos. En la sociedad, en el Estado social, la sociedad vigila el mercado, pero con garantías. ¿Cuáles son estas garantías? Bueno, que el Estado está regulado por la ley y nadie puede apartarse de la letra de la ley. Nosotros, además de la Constitución, tenemos leyes como la ley de salud, la ley de telecomunicaciones, la ley de electricidad, la ley de medio ambiente, una serie de leyes que dan garantía de que, por ejemplo, en materia ambiental, el consumidor, el ciudadano tiene derecho a un medio ambiente sano, a que se le vendan productos de calidad, como establece la ley 166/12 sobre calidad, metrología, y normas relativas a la calidad y cantidad de los bienes y servicios que se ofertan en el mercado. Obviamente, aquellos que están para vigilar que eso se haga muchas veces incumplen, pero la normativa está ahí y está para cumplirla. David, antes que tú sigas, recuerdo, a propósito de lo que habla, una vez leí en un material de un seminario que hizo la Universidad INSE y la fundación del doctor Lupo Hernández Rueda hace mucho tiempo, algo que decía, creo que un juez mexicano: para mis amigos la justicia, para mis enemigos la ley. ¿Cómo vemos esa relación con relación al consumidor? Ya que tú te enfocas en la Constitución, como es correcto, te enfocas en la ley. Hay una dualidad, o sea, una parte de nuestros letrados, de nuestros abogados, siguen razonando con base a conceptos medievales atribuidos
directa o indirectamente a Maquiavelo, pero estamos en el siglo XXI. Maquiavelo es un pensador que describe la forma de hacer política del medioevo, pero desde que en el siglo XIX Alexis de Tocqueville escribió el libro La democracia en América, el principio de igualdad es el que prima, el principio de libertad y de igualdad. El tema ha sido que mientras Estados Unidos evolucionó y hizo suyo una especie de Biblia del libro La democracia en América, nosotros nos hemos quedado anquilosados en Maquiavelo, y entonces existen expresiones entre muchos de nuestros juristas como esa que tú comentas, pero esas expresiones son completamente inconstitucionales, porque lo que nos rige a nosotros es la Constitución de 2010, y en 2010 está claro eso, y tenemos un antecedente que es la Constitución del 63 del profesor Juan Bosch, donde también estuvo tipificado como un derecho constitucional el derecho de consumo, de modo que lo que nos falta es un poco de actualización y de ponernos en texto y contexto de lo que es la normativa vigente, de lo que es el derecho real, que no es poesía, es derecho concreto que toca a los actores sociales y a los operadores jurídicos plasmar en realidades diarias en favor del ciudadano. Pero yo pienso que ahí juega una tarea fundamental, un sector que obviaste. El sector, la voluntad política es fundamental para el cumplimiento de la ley, para que las instituciones funcionen. Me pareció un poco sí poético lo que dijiste de que ahí está la Constitución, ahí está la ley. Eso sí es poesía. Lo concreto es, cumplen nuestros políticos y hay voluntad de cumplir la Constitución y las leyes de cara, en este caso, a la defensa de los consumidores. En materia de consumidores, nosotros tenemos problemas muy fuertes en el Estado. Lo primero es que los llamados órganos sectoriales e incluso el órgano rector del sector consumo está en manos de una persona que la ley prohíbe que sea director. Por ejemplo, todos sabemos que el amigo Eddie Alcántara es un político y que sigue haciendo política, y entonces él no debería estar en ese cargo porque la ley prohíbe que esa posición la ocupe un político en ejercicio, y sin embargo tenemos esa situación. Pero usted se va al Indotel, por ejemplo, y la representación de los consumidores es inorgánica. Se va a la superintendencia de banco y tenemos a un inorgánico representando a los consumidores. Se va a la DIDA y pasa a otro tanto. El Protecon ni existe. Nosotros estamos trabajando en un levantamiento con el Protecon de que es uno de los órganos más infuncionales. Ahí no se está haciendo absolutamente nada. Se da un trato de desprecio a los usuarios de servicios eléctricos cuando se acercan, y todo eso tiene que ver con que hay personas nombradas ahí que no entienden un comino de lo que es derecho del consumidor, y así sucede en áreas sucesivas. Es decir, que hay el mismo retraso del Estado liberal al Estado social que decíamos ahorita que ocurre a nivel de los juristas, existe también en el Estado dominicano. Ciertamente hay un desfase. Por ejemplo, en la superintendencia de banco se pone un banquero y está muy bien, y hay una representación en el consejo de banqueros, pero cuando usted pregunta dónde están los usuarios, resulta que los usuarios no tienen una representación orgánica en la CISARRIL por igual. Entonces hay un problema todavía que creo que será poco a poco, andando en el tiempo y con la reforma que se plantea ahora de las ARS y de la Ley de Seguridad Social, que esos problemas se vayan resolviendo. Y obviamente tenemos un gobierno empresarial, un gobierno que a todas luces dice que está inclinado hacia el sector empresarial, y entonces solo cumple la ley en la medida beneficia al sector empresarial, y el sector social, el sector de los consumidores no les importa mucho, y por eso incumplen la ley. Pero déjame decirte que no es atribuible exclusivamente esa falla al gobierno. Es que la justicia dominicana no funciona, porque el otro poder que debería de ser garante de que se cumpla con la Constitución y las leyes es el Poder Judicial, pero este tipo de temas tampoco interesan al Poder Judicial, porque la propia Suprema Corte de Justicia está tomada prácticamente por jueces que son complacientes con el sector
empresarial y que ignoran la posición de la Constitución y de la ley y de los consumidores, aún siendo ellos consumidores. David, tú hablaste ahorita de calidad, vigilar, supervisar, inocuidad, todo lo que tiene que ver con la salubridad de los alimentos que consumimos o ingerimos, o en los establecimientos donde vamos o que venden ese tipo de comida para consumo nacional o simplemente para lo que es la parte de distribución o comercialización. Tenemos todavía Digenor, ¿verdad? Está, creo que, o eso se cambió de nombre, creo que se cambió de nombre. Indocar, bueno, me corrige luego, está Indocar, tenemos el Ministerio de Industria y Comercio y hay, creo que Salud Pública también tiene que ver con algunos, pero solamente veo a los funcionarios decir que están alterando productos en Moca o están vendiendo ron adulterado o se intoxicó a alguien por la ingesta de leche, pero ¿quiénes están? ¿Quiénes producen esos alimentos? ¿Quiénes producen esos fármacos? ¿Quiénes producen esos licores? Todavía no sabemos, ¿no? Todavía nunca se ha tramitado o se ha enjuiciado a alguien sobre esto. Solamente se hace la denuncia. ¿Qué pasa con la vigilancia, supervisión? Bueno, en el caso de los medicamentos, en su momento al principal falsificador de medicamentos, se le procesó y se le llevó a juicio en época del nefasto procurador Domínguez Brito, pero luego... Pero no el pobre infeliz que era el Partido Reformista. No, ese pero que tiene que haber más fuerte que ese. Es que tiene que haber más fuerte que ese. Sí, pero es el ejemplo de por qué no se procesa, porque ese señor se le abrió el proceso, fue condenado, pero a la vez fue perdonado por el procurador en una negociación ahí un poco truenca, porque en ningún momento se consultó a los consumidores de qué opinaban sobre ese aspecto, sino que él se tomó la prerrogativa, así como después lo hizo en Medio Ambiente, que fue un desastre como procurador, como ministro de Medio Ambiente, y echó por tierra ese momento, que era el momento clave para seguir llegando a los pejes más gordos del proceso. Entonces, esa es la debilidad de que hablaba hace un momento, de que la administración de justicia también falla. Entonces, a veces desde el gobierno, nadie quiere hacer el patico feo. Esa es otra realidad que tenemos. Es como con los temas, se ataca a la policía, pero entonces los delincuentes lo que dicen, bueno, si tu policía no negocia, entonces va a negociar el fiscal, y si no negocia el fiscal, negocia el juez, y entonces al final tenemos siempre insuficiencia probatoria, hasta en el caso 13 de la lotería, que se afectaron no solamente a usuarios de esos juegos, sino a la competencia, es decir, los otros riferos que tenían fueron afectados, o sea, perdieron muchísimo dinero con esto, y luego entonces la justicia, no los fiscales, no la policía, no el gobierno, entonces dice que hay insuficiencia probatoria. Entonces tenemos una debilidad muy fuerte en lo que tiene que ver con administración de justicia, y aquí hemos hablado en otro momento de malas prácticas judiciales, y parece ser que eso no termina tampoco. Entonces esa debilidad que tenemos en la administración de justicia castiga duramente al consumidor dominicano, porque entonces si los órganos sectoriales del gobierno, el área administrativa no funciona y tampoco lo hacen los jueces, estamos en un estado de indefensión prácticamente total. Por eso nosotros abogamos porque los órganos sectoriales tengan representación de los consumidores orgánica y no inorgánica, como ocurre en la actualidad, porque ahí es donde está la mayor falla. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque el momento en que ha habido en Proconsumidor, por ejemplo, gente comprometida con el tema del consumidor, las cosas han ido a mejor. En la propia DIDA, en la propia CISARRIL, en el momento en que hay personas comprometidas con el equilibrio social, las cosas han ido a mejor. Ahora estamos ciertamente en un momento donde la debilidad del Estado se registra en todas las áreas, tanto el área del gobierno como el área judicial. Esa es la realidad. Pero la lucha no cesa, y cada vez estamos avanzando de algún modo, como han demostrado los médicos por estos días, que han tenido un acuerdo que ojalá se plasme
en un acuerdo que luego se lleve a la reforma de la ley que está planteada desde hace mucho tiempo en el Congreso Nacional. Don David, con su permiso vamos a una pausa para continuar con esta interesante entrevista. Bien. Señores, conversamos con el abogado David de la Hoz, quien es director del Centro de Estudios Constitucionales de la UAS, además gerente de la Fundación de los Derechos del Consumidor, Fundecon. Volvemos en breve.